¿Sabes cuáles son los retos financieros del gobierno hacia su segunda mitad de duración? No te pierdas nuestro siguiente programa de Factor Económico para averiguarlo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saluda con mucho gusto su amigo el doctor Enrique Pressburger. Estamos en Factor Económico, donde analizamos las problemáticas del mundo, del país, de tu empresa y de tu bolsillo de una manera fácil de entender. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y profundo que significa lo que va a pasar con nuestro país en materia financiera de la mano y de la guía del gobierno federal. Y es que estamos llegando a los primeros 3 años de gobierno y es momento como tal, al estar justamente a la mitad del mandato, pues ver qué va a pasar con los siguientes 3 años y hacia dónde va el rumbo financiero del país. Y hay bastantes retos que va a haber que acomodar que me gustaría mucho compartir con ustedes para poder sentar las bases de la discusión que debe de estar en la agenda tanto de los medios como del empresariado nacional. ¿Cuáles son los retos así financieros del gobierno para los siguientes 3 años? He aquí las respuestas. Reto número 1, inflación. La inflación es sin duda el reto más importante para el gobierno en los próximos 3 años, primero porque es un problema no nacional sino global. Sabemos que como consecuencia de todo el tema de la pandemia, el mundo imprimió dinero de una manera genérica. El mundo hoy en día debe prácticamente 4 veces lo que produce, es decir, si el mundo hoy en día no pagara nada, agarrara toda su producción y pagara deuda, todavía debería 3 años más. Está en una espiral de deuda no viable, no adecuado y no sostenible en el tiempo. Este es un tema mundial donde todos los gobiernos, para poder mantener el nivel de vida de sus ciudadanos, subsidió, imprimió dinero, hizo exenciones de impuestos, otorgó estímulos, que básicamente fue entregar cheques a gente, dinero sin ningún tipo de respaldo o sin esperar devolución de dicho dinero, encabezado nada más y nada menos por la potencia más fuerte del mundo, que son los Estados Unidos de América, que imprimieron prácticamente el 30% de todos los dólares en toda la historia de dicho país, tan solo en el último año y medio. Escucharon bien, 1 de cada 3 dólares desde que existen los Estados Unidos de América apenas se imprimió en el periodo de Biden. Por lo tanto, este tema inflacionario es algo que se va a agarrar de coletazo a todo el mundo. Va a haber una inflación como en Estados Unidos, que ya rompió récords de los últimos 30, 40 años en niveles de inflación no vistos hasta hace muchas décadas. Y esto va a empezar a repercutir también en países de América Latina, que significa devaluación y significa inflación. Las cifras oficiales nos dirán esto, que las inflaciones están en 7-8% en lo siguiente año. Hoy en día la macroeconomía te permite aventar a varios años el efecto inflacionario para no tener una hiperinflación. Sin embargo, si nos metemos un clavado a la canasta básica, nos metemos a precios de productos como el pollo, como el frijol, como los limones, como las tortillas, vemos que realmente la inflación está muy lejos de ser del 7% y de hecho hay precios que se han duplicado o triplicado. Sin embargo, evidentemente el manejo macroeconómico pues nunca te va a decir que la inflación fue del 200 o 300% de la canasta básica. Sin embargo, es un hecho que lo es. También es un hecho, sin embargo, que quizá no es un fenómeno imputable al gobierno federal mexicano como tal. Esto es una consecuencia de arrastre de lo que está pasando en todo el mundo. Sin embargo, no importa realmente por quién fue causado, de quién es la culpa, sino el tema de que es un problema para el gobierno vigente tener que controlar la inflación. Ahora, este reto financiero es todavía más profundo, porque para controlar la inflación, ¿qué tienes que hacer? Pues la escuela ortodoxa, económica, te dice, pues sube las tasas de interés, es decir, encarece los créditos y sube la tasa de referencia para que la gente entonces empiece a gastar un poco menos, la gente invierta menos, gaste menos, la gente ahorre y al enfriarse la economía, entonces al ahorrar más y gastar menos, pues gastas menos y entonces los
los precios de los productos se estabilizan. Claro, esto es una respuesta que de un legado, digamos, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, legado post Segunda Guerra Mundial, pero en tiempos como los vigentes, pues no funciona tanto. ¿Por qué? Pues porque seguimos en una crisis post pandemia, donde pues el PIB mexicano, cuando menos, pues fue negativo en 2019, fue negativo en 2020 y en 2021 también está por debajo de la inflación el crecimiento económico, lo cual nos dice que a niveles reales también estamos en un escenario negativo. Entonces, si la economía no está creciendo, no está avanzando a nivel general, ¿cómo le haces para entonces encarecer? Lo que deberías hacer es estimular la economía y en este caso pues bajar las tasas o mantenerlas bajas. Sin embargo, como la inflación es tan dura y viene tan fuerte el empuje a nivel mundial, pues estamos en una coyuntura donde pedir dinero es más caro, comprar casas es más caro, comprar coches es más caro, comprar maquinarias para los negocios es más caro, la tasa sigue subiendo, la tasa de referencia llegó a estar en 4, ahora ya está en 5 nuevamente, se espera que siga subiendo en las siguientes reuniones de Banco de México, por lo tanto, pues de alguna manera estamos viendo ya subidas de doble dígito en la tasa de interés en un escenario todavía de alguna manera recesivo en términos de economía real. Y este es el reto. ¿Cómo le haces para reactivar una economía en medio de un escenario inflacionario? Pues ahí habrá que ver realmente cómo se enfoca el gobierno. En mi punto de vista personal, tiene que ver con la reactivación muy importante del mercado interno. Hay que estimular a que las empresas en México tengan un incremento de su actividad, que de alguna manera la gente consuma dentro del país y asumir que la inflación es algo que realmente de todas formas va a pasar y yo no me iría demasiado agresivo subiendo las tasas de interés. Sería más conservador, mantendría prácticamente ya las tasas que están porque tú necesitas que las empresas reactiven su actividad económica y pues no la frenen y que la gente de igual manera prefiera gastar, invertir en negocios que invertir en CETES si es que sigue subiendo la tasa de interés. Así que esto es muy importante, sobre todo por el momento actual que vive México. México tiene un promedio de edad de 29 años, somos una población, digamos, mayoritariamente joven todavía, que estamos en récord de jóvenes, récord de empresas en el país, con más de 5 millones de empresas constituidas y por lo tanto récord de población económicamente activa y récord de pago de impuestos. Las arcas nunca habían estado tan llenas y nunca había existido una base fiscal tan amplia como ahora. Así que, señores, si las arcas están llenas, la gente está trabajando, las empresas están ahí, pues es momento, nada más y nada menos, de apretar la aceleración económica y no subir demasiado las tasas. Ese es un primer factor que el gobierno tiene que cuidar. Segundo reto importante a nivel financiero tiene que ver con el adecuado manejo con lo que yo llamo los macroproyectos del gobierno federal. En los macroproyectos se incluye la refinería de Dos Bocas, se incluye el Tren Maya y bueno, lo que ya fue de alguna manera el aeropuerto Felipe Ángeles. Y los macroproyectos, si bien hay unos que ya están prácticamente terminados, hay otros que están lejos de ello. Y los macroproyectos al final significan un reto financiero porque no se sabe cuánto van a costar y no se sabe cuánto van a terminar y esto genera incertidumbre en el mercado internacional. Finalmente, el Tren Maya sabemos que se está siendo empujado con mucha fuerza y sabemos que este decreto que el presidente pues de alguna manera intentó empujar con mucha fuerza de darle prioridad absoluta como asunto de seguridad nacional, que no se frenen los proyectos ante la Corte, pues sigue eso, ¿no? Que al final el dinero siga fluyendo, que se siga construyendo para que se terminen. Pero, como sabemos, se han recibido muchas críticas, tanto en el aeropuerto nuevo porque no se sabe si hay viabilidad de vuelos, si la distancia es adecuada para los pasajeros, si las aerolíneas le van a apostar o no, y entonces puede ser que sean miles de millones que no llegan a un buen puerto. Igual la refinería, mucho cuestionamiento de la reforma energética, mucho cuestionamiento de realmente si es una buena apuesta a tirarle una refinería nacional cuando hay una capacidad instalada sobrada en los Estados Unidos de refinerías al 30% de su capacidad instalada, que te ofrecen ya refinar más barato o hacer tú una propia. Sabemos que Pemex, de la ambición que tenía en el sexenio de también pues de producir una cantidad determinada de barriles diarios, pues hoy está a un 60% de las metas iniciales del sexenio. Sabemos que muchos yacimientos pues ya no están dando lo que se esperaban dar, muchos pozos resultaron no ser tan productivos como eran, entonces pues al final toda esta ambición de refinar porque iba a haber una producción récord de gasolina pues no se está dando, pero la refinería pues va a ir y se va a gastar mucho dinero. Y de alguna manera pues el tren igual.
puede ser un buen proyecto o un mal proyecto, pero si financieramente no se tiene un cálculo adecuado, definido o finito, es decir, con un techo de hasta aquí se gasta, pues todo ello redunda en incertidumbre financiera, en incertidumbre presupuestaria y por lo tanto en incertidumbre de manejo de finanzas públicas. Y esto ya está empezando a hacer mella en alguna percepción de riesgo de los capitales. Hemos tenido récords también ya en salidas de capitales de instrumentos de deuda gubernamental, lo que refleja de alguna manera una pérdida de confianza en el manejo macroeconómico, que hasta ahora ha sido muy bueno. La macroeconomía de México sin duda ha mantenido una estabilidad muy adecuada, el tipo de cambio ha mantenido una paridad también bastante estable pese a los escenarios de inflación y también ha habido un manejo en no imprimir dinero. Hay que decir que México finalmente macroeconómicamente fue de los muy pocos países que decidió no imprimir dinero para crecer la deuda de manera exponencial, no dar estímulos, no imprimir cheques, no evitar pago de impuestos, que me parece fue una medida muy acertada y plausible del gobierno federal, donde la deuda la mantuvo así, que hay que decirlo, ya está en niveles récord en este sexenio, en proporción deuda-PIB. Nunca habíamos estado tan altos, obviamente porque la economía se contrae y proporcionalmente la deuda se mantiene y empieza a subir las tasas y entonces no hubo deuda nueva. Sin embargo, a pesar del buen manejo macroeconómico, si se percibe, bueno, hay un buen manejo aquí de austeridad. Sin embargo, estos proyectos pues parece que son popotes que chupan y chupan presupuesto y no tienen fin. Entonces ahí es donde de alguna manera empieza a haber desconfianza, empieza a caer la inversión internacional y empieza a haber salida masiva de capitales institucional. No estoy hablando de fuga de personas físicas, que eso siempre es debatible. Sin duda ha habido salida de personas físicas masiva, pero aquí lo que empieza a preocupar es que algunos fondos institucionales están deshaciendo sus posiciones. Y esto encierra un problema macroeconómico también de fondo, que es esta gran pregunta de los próximos 3 años, que es: ¿México va a poder sostener el grado de inversión como país? ¿Sí o no? La realidad es que esa es la base sobre la cual la salida de capitales y la permanencia o salida masiva de la confianza extranjera está basada en esta pregunta, porque hoy en día no se sabe, y no se sabe por este factor de los macroproyectos y en específico por el factor Pemex. Pemex es una empresa que no ha logrado darle la vuelta a su situación, que aunque aparentemente ha hecho mejor las cosas con las reestructuras financieras, la realidad es que las reestructuras financieras de Pemex es que debe más dinero. Tenía que pagar mucho monto en el corto plazo, ahora va a pagar más de ese monto, sin embargo diferido a un mayor número de años. Esas son las reestructuras que ha tenido Pemex, similar a lo que vivió Grecia en la Unión Europea en su momento, por lo cual Pemex está más apalancado, pero no está siendo necesariamente más rentable. Depende mucho de los precios internacionales del petróleo que se mantengan al alza y depende de muchos factores que hasta ahorita en el muy corto plazo han sido favorables, pero realmente no se sabe si Pemex va a poder seguir siendo sustentable. Si Pemex, como la empresa más grande de este país, pues logra seguir teniendo deudas grandes, logra de alguna manera seguirse manteniéndose en el ojo del huracán, pues México va a perder el grado de inversión. Pemex por sí sola ya perdió el grado de inversión con algunas calificadoras, lo cual encareció su deuda brutalmente, ha llegado hasta 18% en deuda extranjera, pero México lo ha mantenido estando ya a un escalón de perderlo, ¿no? México fue cayendo en el escalafón de grados de inversión y ahorita está a un grado de la calificación de convertirse en bono junk, bono basura, que no es en un sentido peyorativo, sino en términos financieros lo que significa es que ya hay una alta posibilidad de que el gobierno no pague, y cuando pierdes ese grado de inversión, pues hay muchos fondos que aunque a México les guste, porque hay buen rendimiento, porque hay estabilidad política y porque hay buen manejo macroeconómico, si pierdes el grado de inversión, pues muchos fondos institucionales tienen el mandato y la obligación de salir inmediatamente en ese preciso momento. Es decir, sales, dices, bueno, me gustas, confío en tu gobierno, pero pues por mandato y por políticas yo no puedo invertir en países por debajo del grado de inversión, así que te muevo billones de dólares de un día a otro. Y ese es el principal reto financiero de alguna manera de este gobierno, que México no pierda el grado de inversión, y para ello hay que cuidar a Pemex, sobre todo realistas en cuanto a la inversión, ponerle techo a la inversión que se le va a asignar,
tener proyecciones más realistas sobre los campos de extracción y medir realmente cuáles son las proyecciones de extracción de barriles de petróleo diarios, medir también el alcance y la terminación de la refinería de Dos Bocas y si va a alcanzar a ponerse en funcionamiento, y de igual manera con el Tren Maya, pues ver si realmente es un proyecto que va a salir adecuadamente en tiempos, si no se va a volar en presupuesto, como ya ocurrió en México con muchos otros proyectos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Tenemos casos como la Estela de Luz, que terminó costando, no sé, 5 o 10 veces más de lo presupuestado y al final ni pintó y se pierde en la vista en Paseo de la Reforma. O, por ejemplo, proyectos como el Estado de México, ¿no? Del tren famoso rápido que iba a pasar por Lerma, Toluca y todo esto, que al final pues sigue aventado el proyecto, no se ha terminado. Entonces ya tenemos antecedentes de proyectos que aunque se terminan, se vuelan en presupuesto, o bien que por volarse en presupuesto no se terminan, que es la parte sumamente riesgosa que hay que cuidar, me parece, muy estratégicamente. Así que habrá que tener cuidado con eso, porque no estamos hablando de un escenario ya de economía interna, sino de confianza de inversiones internacionales y de inversión especulativa que pues también sin duda hay que cuidar. Otro reto más, el reto número 3 tiene que ver pues ya con la inversión real internacional. Estamos hablando de inversión extranjera directa y de remesas. La inversión extranjera directa, como vimos, ha llegado a México todavía en números adecuados e importantes. México sigue siendo un enclave muy interesante en el tema automotriz, en el tema aeroespacial. Hay muchas plantas que están mudando a México. Sin embargo, tenemos ya la sombra del TEMEC, donde está habiendo ya disputas importantes. Recordemos que la renegociación del TEMEC fue muy en favor a intereses laborales, sobre todo en Estados Unidos, que obliga a México a igualar en sueldos a cierta parte de su personal de manufactura. En el tema del sector automotriz, por ejemplo, se exige también que pues, muchos sueldos y los sindicatos operen de manera similar a los Estados Unidos. Entonces México, lo que solía ser muy competitivo por mano de obra calificada a un mucho mejor precio, pues digamos que con las políticas del TEMEC se va a ir reduciendo. Así que México tendrá que ser competitivo, pues por otras razones, ya no nada más por mano de obra barata, que si lo hacemos bien me parece que es una buena oportunidad. México tendría que diferenciarse entonces también por tecnología, también por mano de obra calificada a niveles gerenciales, no solo a niveles de obreros. Entonces México tendría que empezar a generar gente calificada en ciertas industrias, tendría que haber certidumbre jurídica en ciertos hubs industriales, en ciertas regiones también, digamos, enclaves de producción económica, donde pues habrá que ver pues eso, que se terminen las mafias, las extorsiones, los derechos de piso, la violencia, y que de alguna manera la inversión extranjera directa pueda seguir y sin esta sombra pues de corrupciones, de cancelaciones de licencias o de consultas que ya pasó con consultas populares, que puedan echar abajo uno u otro proyecto. Entonces hay que cuidar mucho la inversión extranjera directa, tanto por la acepción de confianza internacional de no cambiar reglas del juego, como la acepción del TEMEC, que tiene nuevas reglas del juego, que hoy en día se está empezando a padecer todo esto, que es México ya no puede ser un país, digamos, diferenciado por su mano de obra barata, sino que tiene que ser un país diferenciado, pues, por otras características que ojalá lleguen a ser la tecnología y la mano de obra calificada en todos los niveles para crear verdaderos clústeres económicos, ¿no? Que son cadenas de integración industrial, donde no siga pasando que México es el que arma las cosas para que las grandes marcas y dividendos se vayan al extranjero, sino que México empiece a generar con estas nuevas reglas del juego, pues sus propias marcas también de coches, de televisiones, de teléfonos celulares, que si bien ha habido algunos intentos y hay algunas, pues no han llegado en el tamaño importante que debieran alcanzar, y me parece que es momento de hacerlo. Así que hay que tener sin duda también el ojo muy bien puesto en la inversión extranjera directa. Y las remesas también es otro factor muy importante a cuidar. Las remesas están rompiendo todos los récords y hay que verlas como lo que son, que es un subsidio a la pobreza extrema en este país. Los entre 40,000 y 50,000 millones de dólares que puedan estar entrando pues este año y que han entrado los años pasados, rompiendo todos los récords, liderando ya a nivel mundial pues esta tasa de crecimiento al menos. Pues México es impresionante lo que los paisanos han hecho por los mexicanos de este país, donde el dinero se envía y se envía y se envía. Sin embargo, lo que hay que tener muy presente es que los récords de envíos de dinero, muchos están relacionados a los estímulos
que dio Estados Unidos a los ciudadanos americanos. Y bueno, pues sí, muchos paisanos en Estados Unidos, ya como ciudadanos, pues recibieron cheques de desempleo por montos muy gruesos, constantemente, trabajaran o no trabajaran, y sabemos que en Estados Unidos, que tiene su propia problemática, hubo gente que ganó más dinero por no trabajar que por trabajar. Y entonces hay gente que dice, no, yo prefiero seguir desempleado y seguir recibiendo los cheques que volver al trabajo y tener pues que trabajar de alguna manera y recibir menos dinero, ¿no? Entonces hay que ver que, claro que el récord de remesas responde a un tema de generosidad del pueblo mexicano, pero también hay un tema finito que tiene que ver con estímulos del gobierno. Los estímulos del gobierno de Estados Unidos finalmente se van a tener que terminar tarde o temprano. Ya están empezando a frenarse, de hecho, en algunos estados ya de manera abrupta, y esto va a hacer que las remesas eventualmente, a lo mejor no en los próximos 2 años, pero sí en un ya mediano plazo de 5 o 10 años, empiecen a caer por la terminación de los estímulos y por un aspecto sumamente importante, que es la demografía mexicana, que va a empezar a cambiar. Hoy en día los mexicanos en Estados Unidos todavía tienen familia en México que les sobrevive, que básicamente son papás y abuelos, pero en unos 10, 15 o 20 años, pues muchos de estos nexos van a desaparecer y esto va a ocasionar que ya no tengan familiares en México, pues los paisanos allá, pues ya en un par de décadas, ¿no? Y esta es una cuestión donde ya ellos empezaron a hacer sus familias allá. Por lo tanto, también tiene que ser este sexenio, lo que queda, donde estamos llegando a niveles récords de remesas, un momento donde los lazos entre mexicanos en Estados Unidos y mexicanos en México, pues de alguna manera se fortalezcan a manera de política pública, donde haya programas, donde haya destinación de recursos, donde haya mediciones más concretas, donde haya lazos de alguna manera que se puedan sostenerse institucionalmente, porque si no, hoy, como estamos en la gloria, se va a ignorar el tema, y cuando sea un problema de que las remesas caigan y entonces la gente que subsidia la pobreza extrema deje de recibir esas remesas, pues va a haber un problema a nivel nacional. Así, queridos amigos, vemos que a nivel financiero el gobierno federal tiene muchos retos que se resumen de esta manera: en inflación, en cuidar tipo de cambio, en promover el gasto y el crecimiento económico, en cuidar los grandes proyectos de gasto de gobierno, en cuidar al caballo negro, a Pemex, que no se desorbite, en promover la inversión extranjera directa y en, sin duda, cuidar el factor de las remesas. Así que los retos son grandes, son bastante ambiciosos y esperemos pues que de alguna manera logremos salir avantes en el tema, porque este es un problema que en realidad ya no tiene que ver con el partido político que esté en turno. Si se trata del partido político que gane, estamos retos financieros. Nosotros como ciudadanos, por último, pues ¿qué podemos hacer? Pues primero tener presentes esos retos, dejar de percibir y juzgar a la política por temas cualitativos, que si chairos, que si fifís. Creo que es una discusión hoy en día cualitativa que no suma. Hay que ver más allá de la polarización social, hay que centrarnos en el tema económico, en el tema de cifras, en los temas de la agenda en materia macroeconómica, y el sector privado tiene que tener una participación pues mucho más activa en empujar que estos temas se manejen adecuadamente, porque las consecuencias pues no son para el gobierno. Las consecuencias de un mal manejo de estos temas pues son para los empresarios, para las familias y para las personas. Por lo tanto, este es un trabajo en equipo. No es decir, estos son los temas, trabajenlo gobierno, sino trabajémoslo como país. Hay que tener un sector privado mucho más organizado, que las cúpulas empresariales deje de haber tantas dispersas y se unifiquen en una sola voz, y sobre todo que haya un diálogo muy abierto, porque aquí estamos hablando de una oportunidad única, de un México, como dije, en récords juveniles, de pymes y de expansión de mercado interno, con retos financieros del gobierno que ya vimos que no son menores. Muchas gracias por habernos acompañado, queridos amigos. Esto fue Factor Económico. Hasta la próxima.